Y es que, bueno, las cosas están muy apretadas, aunque ya vemos una ligera ventaja o una marcada ventaja de Donald Trump sobre Hillary Clinton, y esta sociedad norteamericana hoy se ha visto dividida. Probablemente en los últimos días las encuestas marcaban un resultado distinto, ¿no? Lo que veíamos el día de ayer, por lo menos, era que Hillary Clinton tenía una ventaja mínima, sí, sobre Donald Trump, y ahora las cosas se van revirtiendo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué podría pasar en las próximas horas? ¿Qué pasaría con los Estados Unidos si Donald Trump llegara a ser presidente? Vamos a conversar con Gonzalo Alegría. Él es economista, es sociólogo, además responsable de finanzas finanzas internacionales de Centrum Católica, y tenemos el gusto de estar con él en estos momentos cruciales, sin duda. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bien, encantado de estar acá en RPP. Y preocupado porque creo que es un momento clave para el orden económico internacional. Ajá. Definitivamente tenemos que la crisis económica ha durado demasiado. Que recordemos que la crisis que se está viviendo a escala internacional empezó en el 2007, 2008, en los países que se incorporaron a la crisis más tarde, y estamos a 2016, y todos esos países desarrollados siguen en crisis. Ajá. Estamos hablando de Japón, de China, de Estados Unidos, con graves problemas, por ejemplo, de deuda pública. Estados Unidos, de su Producto Interior Bruto, debe 248% de ese Producto Interior Bruto. Quiere decir, necesitaría 2 años y medio para, sin comer nada, sin consumir nada, y solo produciendo, volver a estar sin deuda. Eso mismo estamos con China, que está empatada. Posteriormente tenemos que ver que Unión Europea está en un 300 y pico, y ya el colmo, Japón en un 378% de su Producto Interno Bruto en deuda. Entonces, aquí hay un tema interesante. La gente no nota en los países que llamábamos antiguamente centrales, en estos países desarrollados, no nota mejoría. Y todas estas políticas que se están intentando son como parches, pero no hay una idea clara de cómo solucionar el problema. Y en esta globalización ellos están perdiendo mucho. Entonces viene el fanatismo, viene muchísimos políticos de esos países importantes a decir, vamos a ser populistas. Ajá. Te doy un ejemplo, Jean-Marie Le Pen, ¿no? En Francia, con el Frente Nacional, que actualmente dirige su hija Martine Le Pen, que tiene todas las regiones de Francia menos 4 y gran parte de las ciudades. O, por ejemplo, lo que ha pasado en Inglaterra con el Brexit, que el Partido Conservador ha tenido una decisión y ha ocurrido que ha ganado el no a la Unión Europea. O lo mismo nos está pasando ahora con el Partido Republicano norteamericano, que se ha escindido. No sé si recordabas o recuerdan los televidentes que durante la campaña el Congreso de Estados Unidos, los republicanos, más de 30 congresistas pidieron no votar por Trump. Quiere decir que lo sorprendente es que Trump está ganando solo. No tiene el apoyo de su partido, no tiene prácticamente ningún apoyo mediático, y está ganando con el voto de la venganza, el voto del rencor. El voto del resentimiento, como le denominaríamos. Bueno, usted habla de que estos países potenciales que están atravesando por una crisis económica grave, de la cual se suma los Estados Unidos, pero de llegar a ser presidente, Donald Trump va a revertir esa situación. ¿Cómo es que el electorado se ha inclinado por el candidato republicano si durante toda su campaña él ha tenido un discurso cambiante en materia económica? Entonces, ¿cómo se puede entender eso? Bueno, lamentablemente es que Charles Chaplin, que era un artista muy sabio, tenía una frase muy bonita, decía: la democracia es tan perfecta que defiende a nuestro derecho a equivocarnos. Entonces, la gente en democracia se puede equivocar. Y así como en el periodo de entreguerras... puede traer un fuerte pesar. Claro, en el periodo de entreguerras se eligieron a Hitler en Alemania, ¿no? Porque estaban pasando hambre, desesperación, deudas. Pues igualmente ahora se están eligiendo en Holanda grupos neonazis como el Partido del Desarrollo y el Progreso de Holanda, de Geert, o se está eligiendo a partidos que todos se están llevando el 20% de los votos, también de ultraizquierda, ¿no? Algo así medio anarcosindicalistas, como sería el caso de Syriza en Grecia o del propio Podemos en España. Entonces, la situación es muy complicada y, como bien dices tú, nadie tiene la varita mágica.
Con lo cual, cuando venga Trump, que te está diciendo, voy a quitarle todo el apoyo a los chinos, voy a romper todos los tratados internacionales, etcétera, el grado de inestabilidad que se puede producir es muy grande. Y por eso, a mí me parece que solo tenemos tres opciones. La primera, que lo neutralicen, como acá a Ollanta en su día, que amenazaba mucho y después no resultó nada, ¿no? Segunda, que lo neutralicen solo parcialmente. ¿Por qué? Porque el Senado puede ser aún que sea demócrata. Hay que esperar aún al resto de votos, pero puede ser que, sorprendentemente, para que vean qué complejo es el sistema electoral norteamericano, aunque está perdiendo en prácticamente todo, puede estar mejorando en el Senado los demócratas, cuando en la actualidad con Obama no tienen ni mayoría en el Senado ni mayoría en el Congreso. Cuidado. Y hay rumores de que está mejorando el Senado y que tal vez tengan el Senado. Ellos desde el Senado, los demócratas, podrían bloquear los cambios en los tratados internacionales, porque la ley en Estados Unidos te dice que es el Senado el que tiene que aprobar los cambios en tratados internacionales. Y número dos, muy interesante, solo el Tribunal Constitucional puede cambiarle la plana al Senado y decir sí le cambio el tratado igual. Pero, sorpresa, el Senado es el que define los miembros del Tribunal Constitucional en Estados Unidos. Entonces ahí tendrías un bloqueo muy efectivo si sacaran el Senado. Ojalá, no se sabe, pero al final, si él ganara del todo, el problema es que el proceso sería largo, unos 2 años, para empezar a romper todo el sistema, ¿no? Y la pregunta es, él va al proteccionismo y ya en otras etapas, Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, nos han demostrado que refugiarse en el proteccionismo no soluciona el problema. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial y en la Belle Époque nos refugiamos en el proteccionismo muchísimos países del mundo, el resultado fue otra Segunda Guerra Mundial, ¿no? Otra conflagración. Permítame, señora Alegría, porque las proyecciones nos siguen sorprendiendo y Donald Trump ya está en 200. Increíble. ¿Ya? Gana en Florida, en Ohio, toma ventaja en varios estados claves, como se decía, de que Florida era uno de los estados claves en la victoria al candidato. ¿Qué va a pasar ahora que ya ganó? Ya es un prácticamente hecho. Ya ganó, porque tengan presente los televidentes que son 270 compromisarios o grandes electores. Ajá. Y él ya tiene 200 prácticamente, sí. Le quedan 70. Digamos que Hillary intentara igualarlo. Hillary tiene 130, para llegar a 170 necesita 140. Él prácticamente necesita la mitad, 70. Otra cosa interesante que habría que ver en el mapa es que el voto republicano siempre es la parte central del país. Ajá. Yo siempre le digo de broma a mis alumnos, por ejemplo, hay que tener mucho ojito con lo que vota Ohio, ¿no? Porque en Estados Unidos ese tipo de regiones centrales vota siempre republicano, conservador. Y son las costas, este y oeste, las que son más liberales y votan demócrata. Entonces, fíjense qué preocupante, porque ya tenemos votos de Florida y ha ganado Trump. Sí. Ya tenemos votos de Baja California y ha ganado Trump. Y California está llena de mexicanos, a mí que me lo expliquen. Entonces, en estas circunstancias es casi un hecho que probablemente de acá a unas pocas horas nos digan que ha ganado Trump. Ahora, ¿qué debe hacer el Perú? ¿Pelearse? ¿Declarar la guerra? Yo creo que no somos un país maduro, que respetamos la independencia de otros países, y lo que habrá que hacer es negociar con Trump. Y una recomendación muy clara a todos los televidentes. Lo que va a pasar a medio o largo plazo, por lógica de la ensalada, sería que como tenemos acuerdos multilaterales muy grandes en donde todos somos iguales para ese acuerdo, por ejemplo, Acuerdo del Pacífico, APEC y tantos otros, en donde también está Estados Unidos, por ejemplo, APEC, vamos a tener la cumbre acá el 17 y 18. Yo creo que toda la prensa del mundo va a estar interesada en lo que pasa en Lima, porque va a venir el presidente chino, Xi Jinping, y Xi Jinping lo ha hecho mal, para su economía no ha hecho cambios, no ha hecho reformas, ha seguido endeudando el país, no está capitalizando los éxitos de la economía, y ese Xi Jinping se tiene que poner de acuerdo ya no con Obama, se tiene que poner de acuerdo con el nuevo presidente. Pero ¿cómo negociar con un presidente, vamos a ponernos en el escenario de que ya lo fuera, cómo negociar con un presidente como Donald Trump, que no se ha mostrado abierto claro. al diálogo, tal vez un candidato... no se atreve ni a saludar. Sí, un candidato berrinchudo, por decirlo claro, de alguna manera. Lo que tenemos muy claro es que él, ¿cómo hacer? Al final lo que tiene que hacer Trump no es tanto cerrar su país, la autarquía siempre fue un error. Por ejemplo, España intentó en el periodo franquista la autarquía, producirlo todo él mismo, y fue un hambre espantosa la que pasó a España. Entonces, no, sí es lógico hacer comercio exterior y tener un mercado abierto. Ahora, el problema en el caso de Trump es que yo veo que lo que va a hacer es coger uno a uno los grandes mercados, grandes países, y firmar
acuerdos bilaterales, si le dejan a Trump hacer lo que ha prometido, en donde en esos acuerdos bilaterales va a intentar forzar para volver a ser poderoso él, porque ya no es un acuerdo entre todos, en donde él es uno más, sino que él le va a decir a Perú, mira, yo soy más importante que tú y tienes que formar un acuerdo que me beneficie más a mí que a ti, ¿no? Pero señora Alegría, permítame interrumpirlo. Sí. Para alarmarnos un poco más, sí, la verdad que sí, tenemos que mencionarlo, va ganando. Ahora, Hillary ha recuperado bastante, sí, ¿no? Está en 190. Sí, ha ganado en California, es lo que informan los medios internacionales. Y a decirle a los oyentes algo tremendo, de los 538 compromisarios que tiene Estados Unidos, California representa 55 grandes delegados con voto. Entonces, casi tienes un 11, un 12% del total solo con California. Si Trump ha ganado California, si Trump ha ganado Florida, es muy difícil que los estados que quedan, que son muy despoblados, muy pequeños, con muy pocos delegados, vayan a dar el vuelco, ¿no? Entonces, por eso es que yo sospecho que puede ser que Donald Trump sea el nuevo presidente, y lo que habrá que hacer es gestionar esto bien. Y un comentario entre jocoso y lamentándolo, PPK en un momento dado, como es un hombre tan espontáneo, dijo, hablando con Barack Obama cuando lo eligieron, a ver qué hacen para que no gane Trump. Mire usted, discúlpeme que lo corte, nueva proyección. Mira, parece que está ganando Hillary. A mí me parece un poco raro, el 202 a 201 tan rápido, pero bueno, veamos si hay esa esperanza, ¿no? Pero te decía que PPK dijo a Obama, cuando lo llamó para saludarlo, y fue una anécdota que salió en los periódicos, a ver qué hacen para que no gane Trump, dijo. Entonces, esto es un poco peligroso cuando ya eres presidente, porque no puedes tomar partido. Y sobre todo para un Donald Trump que está atento a quien le pone la cruz de alguna manera para contraatacar, ¿no? Ahora, a ver si hay suerte y tenemos esa recuperación. Mira, ves ahí en rojo, todo ese centro sería justamente republicano. Lo que tienes en azul es demócrata, y el resto está aún contabilizándose. Todavía entonces, se está contabilizando. Hay contabilizándose, ¿no? Me gustaría, señora Alegría, que seamos un poco claros en esto para la gente que pues no entiende un poco el sistema de votaciones en los Estados Unidos, y es que nos hacemos bolas con las cifras de todos los estados. Debemos centrarnos en 4, que son Florida, Carolina del Norte, New Hampshire y Nevada. Sí. Esto podría determinar Claro, tal vez lo de las elecciones esta noche. Porque ahora con esto de que ella está en 202 contra 201 es un vuelco llamativo, pero yo les advierto una cosa, él seguramente si pierde va a pedir un recuento de los votos muy largo, como pasó cuando perdió Jeff Bush, no sé si se acuerdan, Jeff, el hijo del presidente, bueno, el hermano de George Bush, hijo de George Bush padre, que también fue presidente, era Jeff gobernador de la Florida, y cuando perdió alargaron el conteo de votación, que fue una barbaridad, fueron meses. Entonces veamos cómo reacciona. Él ya se ha adelantado, ¿no? Diciendo Trump, de que sería fraude. Claro, y que algunas máquinas de votación estaban manipuladas. Sí, entonces seguramente de que si los resultados no van a su favor va a haber una mecatombe, no se va a quedar de brazos cruzados. Bueno, ya saben que el sistema de ellos es totalmente digitalizado, electrónico. Entonces la persona, una vez que ha votado, el recuento que tenemos ahí es automático, pero en cambio la persona ha depositado un papelito con su propio voto en la urna. Cuando tú te quejas, dices no estoy conforme con la mesa, entonces se abre la urna y se empieza a contar, y ahí es cuando el proceso ya es lentísimo, ¿no? Porque son urnas con muchísimos más votos que las nuestras. Las nuestras, se acordarán los televidentes, eran de 200 y pico votos por cada urna, y ahora la OMP lo modificó a 350 y fue un caos. Tuvimos que hacer unas colas larguísimas, los resultados no salían. Pues imagínate en el caso de ellos que como 500, 600 personas por urna, pues es muy difícil de contar, ¿no? Ahora, analizando un poco toda esta campaña y hoy finalmente las elecciones, ¿por qué ha habido un candidato tan complicado como Donald Trump en esta campaña, que ha sido bastante reñida y ahora los resultados corroboran ello, y que vemos una gran mayoría que lo respalda, y aparte hemos tenido una candidata como Hillary Clinton con experiencia política que en realidad no se ha ganado la simpatía de muchos? Bueno, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en el proceso? Una serie de escándalos que han afectado a Hillary, el mayor, el tema de los emails, que era que ella utilizó un email privado desde el cual enviaba temas de gestión Eso es lo que pública. Prácticamente ha tumbado su campaña. Eso es lo que tumbó, ¿no? Porque realmente es una mujer honesta, que no ha robado, que no ha hecho nada grave, pero eso en Estados Unidos se considera muy peligroso. Es más, hubo rumores de si le había entrado hackers de China o de Rusia
a ese email, porque claro, ya no es un email del Estado de máxima seguridad. ¿Y qué tipos de secretos se podrían haber perdido? Claro, cuando ya se había cerrado el caso y ella estaba tranquila en una campaña que parecía que iba a ganar por 5 puntos, él le volvió a reabrir faltando 9, 10 días. El FBI, el FBI le abrió la investigación y eso la ha perjudicado profundamente, eso es un hecho, porque la gente dijo, entonces sí es culpable, ya, porque simplemente la investiga ya es culpable. Y a los 8 días FBI dijo no es culpable. Entonces fíjense que eso que faltando 2 días para la votación digan no es culpable y que podría haber sido bueno, se le fue de las manos. Trump lo neutralizó diciendo, un momento, esto es otra estafa, otra trafa. Se cogió. Porque ¿cómo vas a revisar 650.000 emails en 8 simples días? Eso. Y la gente sencilla de pueblo, blanca, de Estados Unidos, del campo y de los lugares remotos, sí le dio la razón a Abraham. Recordemos que ha pasado algo sociológicamente interesante. Obama ganó con el voto afroamericano, ¿no? El black people, la gente de color, y ganó con el voto latino. Y ahora fíjense, después de 2 gobiernos de Obama, muchos de ellos están resentidos porque esperaban más, había una crisis de expectativas y están votando Trump. Y número 2, cosa interesante, esta es la venganza de los WASP. En Estados Unidos se dice WASP cuando dices I'm White Anglo-Saxon People. Yo soy blanco y anglosajón. Yo soy gente blanca y anglosajona. Y es una reacción medio racista al hecho de que es un país multiétnico. Entonces, fíjense qué interesante, ellos te dicen ahora los WASP. Ahora voto por Trump. Ahora me voy a vengar de 2 años, 2 mandatos de 4 años de Obama que han gobernado ellos, los latinos y los afroamericanos. Señor Alegría, lo vuelvo a interrumpir porque ahí tenemos nuevas proyecciones y es que las cosas vienen y van, vienen y van. De verdad que para el público esto debe ser ya un soponcio, ¿no? Porque estamos sufriendo acá todos. Imagínense, nosotros peruanos sufrimos con esto, en Estados Unidos, ¿cómo estará la cosa? En Estados Unidos los peruanos quieren mayoritariamente que gane Hillary, ¿no? Por el tema de las visas. Exactamente. Hillary ha llegado a bordear el decir que casi puede darle la nacionalidad a muchos de los extranjeros que hayan estado bastantes años, ¿no? Con tal de el escenario ya se prepara para recibir a Trump, seguramente para cantar victoria, es lo que se espera, probablemente lo haga así. Ahora, veamos un detalle, siempre ha estado ganando Trump por 30, 40 votos. Ahora la diferencia es solo 14 votos. Cuidado, aún puede ser que gane Hillary, ¿no? Nos acercamos. Habrá que ver qué pasa. En cualquier caso, nuestro deber como gobierno sería gane Trump, y decida romper los tratados o logre romper los tratados, debemos correr a firmar tratado bilateral entre Perú, Estados Unidos, Perú, China, etcétera, etcétera. Permítame, señora Alegría, voy a entrar en contacto en estos momentos desde California con Hernán Galvez. Él es periodista peruano, está en California, donde ha ganado Hillary Clinton. ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Cómo se ha desarrollado este proceso electoral? ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenas noches. Bienvenido a RPP. ¿Cómo estás? Un saludo a todos los oyentes de RPP desde aquí, Los Ángeles, California. Literalmente, sí, esto es una elección que se va a ganar por una cabeza. Es muy probable que las previsiones que vamos a dar en estos momentos al final de este enlace vayan a cambiar, porque la cosa cambia segundo por segundo. Exactamente. En estos momentos, Hillary Clinton tiene 190 de los votos electorales, mientras que Donald Trump 187. Están a 3 votos, literalmente a 61% de lo que conocemos como el conteo rápido. En el estado donde realmente se está peleando los votos uno por uno, a 95% de los votos contados rápidamente, que es Florida, Hillary Clinton tiene 48%, mientras que Donald Trump tiene 49%. Están a 1 punto porcentual uno del otro. Y este estado es importantísimo porque otorga 29 votos electorales. Exacto. Ya sabemos, aquí en los Estados Unidos tenemos esta diferenciación que es a veces un poco difícil de comprender entre el voto popular, el voto de hecho, el voto cuando uno va a la ánfora y emite su voto y tiene lo que se puede decir, lo que se entiende en Perú, la mayoría es simple, 50 versus 49 o 51 versus 49. Aquí no. Aquí quien gana realmente es el que tenga el voto electoral. Quien llega a los 270 votos electorales se lleva la presidencia de los Estados Unidos. Y hasta ahora la diferencia es de 3 votos. De 3 votos, exactamente. Hernán,
California le ha dado su respaldo a Hillary Clinton. Las proyecciones muestran una situación bastante reñida, pero que le da, digamos, el respaldo mayoritario a Donald Trump. ¿Cómo se están tomando estas cifras en California? ¿Ellos mantienen la esperanza de que se revierta en los próximos minutos? La gente, literalmente, y lo acabo de ver, se está muriendo la señal. La gente está muy asustada con lo que puede pasar si es que gana Donald Trump. Estaba escuchando atentamente al amigo comentarista hace minutos y es una gran verdad. El resultado o las noticias sobre la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton llegó muy tarde. La contracampaña de Hillary Clinton ha sido muy floja. Esto sí perjudicó bastante su campaña y el hecho de que haya salido la noticia, digamos, limpiándola tan poco antes de las elecciones y que haya rebotado ya no le ayudó. Poco en los medios, no le ayudó bastante. Recordemos dos cosas muy simples y muy directas. Mientras que Donald Trump propone bajar los impuestos del empresariado, Hillary Clinton propone exactamente lo contrario. Entonces Hillary Clinton tiene mucho arraigo popular, mientras que los medios de comunicación, a pesar de que se puede percibir de otra manera desde afuera, realmente la cosa ha estado pero muy empatada. Algo que le pasó a Donald Trump, que fue hace un par de semanas cuando salieron estos audios, donde se trataba de manera misógina a las mujeres, o se vanagloriaba de haber tocado en algún momento a una mujer en contra de su voluntad. En cualquier otro país del mundo, eso se hubiera bajado un candidato totalmente. Aquí realmente no ocurrió nada en términos electorales. La diferencia hasta ayer en las encuestas era de 5 puntos. Y lo que yo decía en mi columna en el periódico donde escribo era que eran unos 5 puntos muy mentirosos, porque si tú le quitas el error estadístico normal de 3 arriba más 3 abajo, más el gran voto escondido que existe acá en los Estados Unidos, que aceptémoslos, es un país que todavía tiene niveles de racismo escondido muy grandes. Por eso escuchaba atentamente al comentarista, esos cinco puntos realmente jugaban hasta en contra de Hillary Clinton. Algo que salió, como lo que salió contra el candidato Trump hace un par de semanas, en otro contexto hubiera destrozado a un candidato. Aquí realmente no pasó nada. Es muy probable que al final del día tengamos nueva presidente, y es muy probable que este presidente sea Donald Trump. Y la pregunta es, ¿qué pasaría en un futuro no muy lejano, en realidad en los próximos meses, si el país más poderoso del mundo queda en manos del candidato republicano? Y es que las cifras nos acercan cada vez más a una preferencia sobre Donald Trump, y vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos minutos. Lo cierto es que ya en ambos puntos donde se encuentran los candidatos esperando los resultados, ya se alista una conferencia, seguramente Trump cantando victoria, y Hillary Clinton, que ha mostrado hace poco un tuit, Hernán, donde prácticamente se da por derrotada, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué podría haber pasado? Es que la verdad, aquí en los Estados Unidos están listos para ambas contiendas. Incluso por ahí se estaban filtrando algunos párrafos de la declaración que daría Hillary Clinton en caso de perder, como también la declaración que daría en caso de ganar. En estos precisos instantes, mientras estamos conversando, ha cambiado un poco el panorama, como había previsto hace un momento. Ahora Clinton va en 197, mientras que Trump va en 187. De todas maneras, todavía no se termina de contabilizar el estado de Florida. ¿Qué podría pasar? Es ahí donde yo no comparto un poco el espíritu derrotista de la mayoría de comentaristas o del sentir popular. Realmente yo no creo que cambie mucho. Donald Trump es lo que nosotros conocemos en Perú, en Latinoamérica, como un bocón. Aquí existe el balance de poderes, aquí existen las regulaciones, y creo que va a tener una actitud bastante hostil hacia los países, sobre todo hacia el Medio Oriente, pero al final se va a dar cuenta que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Que una cosa es hablar y otra cosa es gobernar. Yo no creo que realmente la cosa vaya a cambiar mucho para los hispanos dentro de los Estados Unidos. Así que simplemente es cuestión de esperar, simplemente es cuestión de ver, y simplemente es cuestión de qué pasa primeramente al final de esta noche. En estos precisos momentos, como te estaba contando, la cosa ha cambiado ligeramente. Vamos a esperar a ver qué pasa en Florida. Eso va a ser un estado muy clave. Ohio, que era otro de los estados claves en esta votación, ha sido ganado ampliamente por Trump. Sí, esto como que da una idea de que no va a pasar algo parecido con Florida. Esperemos. Pero sí, lo más probable es que el presidente al término de esta noche sea el temido Donald Trump.
Exactamente. Bueno, vamos a ver qué sucede igual. Estados Unidos no duerme, sin duda, esta noche porque estamos pendientes. No. Sí, así que te espero una amplia jornada, Hernán. Por supuesto, muchas gracias por esta información y cualquier novedad nos estamos conectando contigo nuevamente. Muchas gracias por este enlace. Vamos a continuar conversando con Gonzalo Alegría, economista, sociólogo, también responsable de finanzas internacionales de Centrum Católica, y nos estaba explicando qué pasaría en los Estados Unidos si Donald Trump llega a ser presidente. Ahora, en todo lo que ha sido esta contienda, ¿cuánto protagonismo tuvo el voto hispano? Sí, es sorprendente porque nosotros siempre vemos el voto hispano con nuestro punto de vista. Entonces decimos, claro, si el otro no me va a dar la visa, si el otro no me va a permitir entrar en Estados Unidos, si me va a restringir las exportaciones, seguro que los hispanos de Estados Unidos van a votar por Hillary. Y en cierta forma tiene su lógica, ¿no? Pero no es verdad. Quiere decir, el voto hispano, cuando es un joven que ya nació en Estados Unidos, y aunque hable español además de inglés, es la fe del converso. Entonces hay mucho voto hispano ya de segunda generación que es más republicano que yo qué sé, y por lo mismo está votando por Trump, para sorpresa nuestra, ¿no? Porque dice, mira, mis padres vinieron a Estados Unidos como espaldas mojadas, atravesando por el sur desde México, y en cambio ese joven dice, no, yo ya no quiero que entre nadie más de fuera para yo poder tener trabajo porque yo sí soy norteamericano. Entonces ahí hay toda una paradoja con el voto hispano, que incluye el problema de que los demócratas no han logrado cumplir grandes promesas que habían hecho. Por ejemplo, la seguridad social universal, que existe en casi todos los países desarrollados, e incluso en Perú tenemos seguridad social universal. Si usted no tiene dinero, le van a atender en el MINSA. Si tiene dinerito un poco o vive un sueldo, le van a atender en el salud. Si no, se va a la privada, etc. En Estados Unidos solo hay privada. Entonces eso ha sido un debate siempre muy cruel, igual que el debate de las armas, ¿no? Que siempre el demócrata y el liberal propone limitar el uso de las armas. Ahí está el caso de Barack Obama insistiendo en ese tema, y en cambio el republicano dice que no, que todos y cada uno de los ciudadanos norteamericanos deben tener arma para respetar la quinta enmienda de la Constitución norteamericana, que les permitió hace muchísimo a todos vivir armados, ¿no? Entonces es así, es un país complejo y nosotros rara vez lo terminamos de entender. Un último ejemplo, Arkansas y Maine son dos estados que cuando tú consigues votos, digamos la mitad, te llevas la mitad de compromisarios o electores. En cambio, en todo el resto de los 50, ¿no? Resulta que si tú consigues un voto más que el de al lado, te llevas todos los compromisarios. Quiere decir, por ejemplo, en California estamos jugándonos los 55, o en Florida los 29. Y así sucesivamente. Y en cambio, en estos únicos dos estados, sin mayor motivo, sí estamos en un voto proporcional. Quiere decir que no es que esté tan claro que el sistema de ellos sea tan correcto, ¿no? Tan democrático. A veces nos quejamos del balotage que usamos acá en Perú, que es copia del francés, y dentro de lo que cabe es menos irregular que el sistema norteamericano. Ahora, usted ha escuchado el reporte y en realidad en diferentes medios del 222, mundo nos acercamos más. 209 nos acercamos la diferencia. Y esa cifra justamente que ahora genera suspenso, que ahora hace que nos mordamos las uñas, como lo dijo nuestro compañero corresponsal en California, la cosa está ya un poco más dividida. Y esto que dice la gente, ¿cómo se ha escogido a Donald Trump como presidente con este discurso de tan campaña? Beligerante, exactamente. Tan agresivo, sin pelos en la lengua, cambiando de discurso constantemente. Se dice también, destacan algunos, de que, bueno, él es directo, él es como es, él se ha mostrado tal y cual es, pero hay gente que critica que el Partido Republicano lo haya escogido como candidato. ¿Cuánta culpa podría tener este partido de haberlo escogido al loco Trump, como dicen algunos? Claro, hay una expresión norteamericana, hay dos frases, ¿no? Te dicen God bless America, Dios bendiga a los Estados Unidos, y la otra es God save America, Dios salve a los Estados Unidos. Yo creo que acá hay que pedirle a Dios que la salve, ¿no? Realmente la situación es muy difícil. Y definitivamente, claro, lo que sí es verdad es que necesitaríamos replantearnos el orden económico internacional. Se está jugando a generar mucha inflación en los países ricos que dedican a darle a la maquinita, algo que era un tabú hasta hace poco, a mucha emisión monetaria, mucho volumen de dinero y mucho
control de la inflación a través de tipos de interés bajísimos. Japón está al 0% de préstamo hace muchísimo. El euro llegó a tener hasta en algunos momentos muy específicos tipo de interés negativo, imagínate. Quiere decir, entre los bancos se prestaban al menos 0.17. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo no te van a cobrar? Casi te pagan porque cojas el préstamo. Entonces, como estamos Permítame, en esa situación, discúlpeme que lo corte, pero es que tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Gerardo Reina. Él está en California y también nos trae más información. A ver, California, ¿qué pasó con California? que se ha inclinado por Hillary Clinton. Ah, bueno. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos cuál es la situación y la expectativa que se vive en California. Adelante, Gerardo. ¿Cómo están? Buenas noches. Son las 8:24 aquí en el estado de California. Aquí hace 24 minutos exactamente se cerraron las mesas de votación. Un horario amplio que se ha dado teniendo en cuenta de que no es feriado en este estado y creo que tampoco en todos los Estados Unidos. Es un día laborable en que las personas tienen que ver el mejor momento para ejercer su derecho a voto. Ya lo han lanzado las cadenas internacionales y era lo que se esperaba, porque en las últimas 3 elecciones barrió el Partido Demócrata en el estado de California. 55 votos en los colegios electorales que han puesto lógicamente a Hillary Clinton con otra expectativa, aunque la emoción, si se quiere decir, ha ido descendiendo poco a poco entre los demócratas y por supuesto también la comunidad hispana, que es enorme en esta zona de los Estados Unidos. Aparentemente el favoritismo de Donald Trump yendo y ganando en los estados claves como Ohio y Florida ha afectado en algo. Incluso tendríamos que decir que hay una percepción, hay una idea de temor en lo que pueda ocurrir si es que gana Donald Trump. Sin embargo, hay personas también más informadas o especialistas, si se quiere decir, que han manifestado de que de ganar Donald Trump no haría las cosas que ha estado mencionando en su discurso de campaña, teniendo en cuenta además que el presidente aquí probablemente es el más poderoso del país, pero lógicamente también sus medidas tienen que ser ratificadas por el Congreso. Lo que podemos decir entonces ya, Catherine, es que la votación ha cerrado hace ya 25 minutos, una votación que se ha desarrollado sin mayores problemas, 19 millones de ciudadanos norteamericanos habilitados para votar el día de hoy. De ellos, aproximadamente 5 millones han sido hispanos. Conversábamos, por ejemplo, con una mujer de El Salvador, que hace 14 años es ciudadana americana, pero no había venido a votar, no había participado de este proceso de elecciones, pero en esta elección decidió hacerlo porque decía de que sus familiares mismos la animaban para que vaya a votar, por supuesto, por Hillary Clinton. Era lo que se esperaba, que gane en este estado de California, pero veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Perfecto, Gerardo, muchas gracias por esta información. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasa en los próximos minutos. Esperemos que no tarde tanto tampoco. Y bueno, estaremos en contacto contigo en cualquier momento. Muchas gracias, Gerardo. Información desde California. Y seguimos con la entrevista conversando con Gonzalo Alegría. La tensión aumenta, no hay duda. Ahora, se dice mucho de que Estados Unidos no vota por el presidente que quiere, sino en contra del que no desea. Es decir, por el mal menor, por el menos peor. ¿Cómo piensa usted? Bueno, pero la verdad es que mira, hay que intentar ser objetivo y no decantarse por ningún candidato, pero yo diría que Hillary no era mala. Y por lo tanto, si gana Hillary, también es algo muy bueno para Estados Unidos, tal vez mejor que Trump, ¿no? La pena es que, bueno, la gente le ha cogido un poquito de rabia a Hillary por todas esas campañas que ha tenido en contra, en donde, por ejemplo, en los emails se veía un cierto favoritismo de ella y de su equipo para buscar empleos y prebendas para gente que les había ayudado en campaña. Entonces, claro, eso en plena campaña era demoledor en una mentalidad como la norteamericana, que es muy estricta en ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo te diría que ahora el tema está en que Hillary sí tenía experiencia, un enorme conocimiento del sistema a nivel nacional e internacional, y en cambio Donald es un enigma, porque por mucho que él diga que sabe y sabe, él nunca trabajó en la administración pública, él es un empresario. Y nunca fue claro tampoco, porque decía que iba a hacer cosas, pero no decía cómo. Claro, exacto. Ahí tú tienes el típico ejemplo de que cuando tenemos dos opciones en la vida, siempre hablar del proyecto,
como un concepto, a eso le llaman los gringos justamente el business concept, el concepto de negocio, y el proyecto como un plan, a eso le llamamos el business model, el modelo de negocio. Cuando un político te dice, por ejemplo, yo voy a hacer el metro, y no te puede decir qué estaciones va a tener, cuántas líneas, bueno, eso es pura demagogia, porque está jugando con un concepto que todos queremos, pero no te dice cómo lo va a hacer, ¿no? Y eso pasa muchísimo en la política, en los países. Cuando votamos por una persona que promete y promete, pero jamás dice cómo lo va a hacer, deberíamos ya aprender que la democracia pues tiene que ser más sabia, ¿no? Y que deberíamos de decirle, bueno, muy bien, a mí me interesa el metro, por ejemplo, dígame cómo lo va a hacer. Porque si no, pues imagínate, viene y me propone, como dicen los españoles, villas y castillas, ¿no? Me propone de todo, me va a hacer. Pero a pesar de que no fue claro, bueno, los resultados hablan por sí solos, ¿no? Claro, por eso, insisto, estamos en una etapa en donde entre el 15 y el 20% del voto, de la desesperación del total de votos de los países desarrollados, ese 15-20% es voto populista seguro. El milagro de Trump es haber conseguido mucho más que eso. Claro, ya está al punto de sobrepasar la barrera del 50% de los votos. Además, date cuenta que no nos están poniendo ya los votos totales 1 a 1, sino solo los compromisarios. Y Trump había estado ganando por bastantes votos a Hillary, a veces 300.000, a veces medio millón. Eso a mí me preocupaba bastante, porque yo decía, digamos que Hillary gana por los compromisarios, por los grandes electores, pero no tiene más votos que Trump, sino bastante menos. Estaríamos en la misma situación de lo que pasó en las elecciones de Al Gore, en donde fueron los demócratas los que se quejaron, protestaron, etcétera, contra el segundo gobierno de George Bush, hijo, o Junior, que sacó menos votos, casi medio millón de votos menos que Al Gore, pero ganó en compromisarios. Entonces esas son las paradojas de Estados Unidos, ¿no? Ahora, acaba una contienda también con un porcentaje importante de indecisos. Pareciera que esta campaña fue suficiente para poder elegir entre uno u otro, pero no fue así. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? Y algo muy importante, fíjate, y muy triste en Estados Unidos, la gente no lo sabe acá en Perú, pero fueron 5 candidatos. Ajá. Todo el tiempo ha habido 5 candidatos. Ha habido uno más a la derecha que Trump, ha habido una más a la derecha que Hillary, un candidato más a la derecha, y ha habido otro intermedio. Y el ultraderechista ha estado bordeando entre el 5 y el 7% de los votos, con lo cual ha perjudicado a Trump, ¿no? Porque eso podría haber ido como voto a Trump. Pero había gente que decía Trump es demasiado conservador, normal, y quiero más radical todavía el voto de derecha. Conclusión, era un momento de oro para que la gente votara por candidatos nuevos, porque ellos mismos dicen, no me gusta Hillary y tampoco Donald. Entonces, ¿para qué votas por uno de ellos? Hay una inercia en la política norteamericana del bipartidismo. En su día ha habido algunos candidatos que con mucho dinero y mucho poder intentaron la presidencia. Recordemos al alcalde de New York, al alcalde de Nueva York, Bloomberg, que es el dueño de este gran conglomerado de información económica, Bloomberg. Y Bloomberg fue 2 veces alcalde y se presentó a presidente. Claro, ahora no lo podría hacer porque ya tiene 80 y pico, ¿no? Ya está jubilado, pero en su momento se presentó y fue un tercer puesto muy digno, con un montón de votos. Fue un momento de esos que tú decías, parece que se va a acabar el bipartidismo, ¿no? Pero no resultó. Y en la actualidad, que todos dicen, no, yo no quiero votar por Hillary, yo no quiero votar por Trump. Qué sorprendente al final esos otros 3 candidatos. Los pobres tienen verdaderas miserias de votos, ¿no? Sí. Con lo cual definitivamente Estados Unidos es un modelo bipartidista. De los cuales en realidad si los otros candidatos prácticamente no se conocemos, en el mundo entero no los conocemos. Es que desde un principio había muy pocas posibilidades de que pudieran llegar a esta situación. Tiene el problema de que mueve demasiado dinero en las campañas, ¿sí? Sí. Es decir, se está hablando de cifras multimillonarias. Entonces, claro, tanta publicidad, tanta inversión hace que todo el resto no sea viable porque no puede competir con esa maquinaria electoral multimillonaria que tienen los 2 partidos principales, ¿no? Ahora, si finalmente ya en los próximos minutos se llegara a confirmar que Donald Trump es presidente, ¿qué discurso tendría que dar él? ¿Tendría que, digamos, mostrar lo que todo este tiempo ha mostrado, porque ha sido clarísimo, un ego descomunal, resaltante, o digamos en los próximos meses, ya si nos proyectamos a los próximos meses en lo que ya él llegaría a ser presidente de los Estados Unidos, tendría que él dejarse un poco asesorar, guiar, ya que
la experiencia no la tiene, y esto podría ayudar mucho, ¿no? Porque si se va a hacer básicamente todo lo que ha dicho durante la campaña, hay que morirnos de miedo, ¿no? Acá dos recomendaciones principalmente para nuestro propio gobierno. Digamos que gana Trump. ¿Qué deberíamos hacer los peruanos? Obviamente felicitar al ganador, que es lo que ¿no? la educación te obliga, como dicen ellos mismos los norteamericanos, to be extremely polite, ser muy amable, extremadamente amable. Entonces, y en estos casos no nos quedaría de otra. No, no queda más remedio. Quiere decir eso que dijo Pepe en su día de ojalá lo paren. No, ya tienes que felicitarlo y decir, mira, no has ganado, estamos muy contentos de que hayas ganado. Las típicas cosas muy amables. ¿no? No, bueno, porque para que dé la impresión de que hay una gran amistad entre los países. Y acto seguido, ahí sí, el gobierno debería plantearse tres cosas fundamentales. Primero, mantener sus acuerdos de los que se va a salir Estados Unidos. Yo creo que justo vamos a tener ahora la cumbre de APEC aquí en Lima, 17 y 18, en donde está Xi Jinping, el presidente de China, que es la segunda potencia mundial. Va a estar Japón, va a estar Corea, va a estar Taiwán. Barack Obama, que se despide. Claro, Barack se despide. Entonces, ¿qué ocurre? Aunque Estados Unidos diga, yo no quiero entrar en este juego, me voy a salir de APEC, si nosotros nos mantenemos, hay mercado suficiente para nuestros productos. El Perú es un país muy pequeñito a escala internacional. Mira qué bonito que no representamos ni el 1% del Producto Interno Bruto Mundial, ni el 1. Estamos en el 0.7, 0.8. Entonces, con que nos compren 4 grandes o varios en un grupo, ya estamos salvados y vamos a ser un país desarrollado y bonito, porque somos poca población también, muy poca población para lo que es el conjunto de los países mundiales, ¿no? Y número 2, muy interesante, el gobierno debe jugar a salvar a Estados Unidos como mercado, firmando de inmediato tratados bilaterales. Claro, decir, Estados Unidos, tenemos que firmar un tratado que me permita seguirte vendiendo espárragos, pescado, alcachofas, brócoli, todo lo que le vendemos a Estados Unidos, ¿no? En gran cantidad, porque no tiene sentido perder ese mercado, ¿no? A ellos no les va a... Perú no es un tema que le preocupe a Donald Trump. Entonces, justo por eso deberíamos correr. Pero sí se dice que el gobierno de Donald Trump es una gran incertidumbre y que las grandes corporaciones no van a querer invertir. Entonces, si bien es cierto, a Donald Trump no le puede preocupar Perú, pero a otros países potentes del mundo sí le puede preocupar que esté Donald Trump en el gobierno. Donald Trump anuncia a bombo y platillo que él va a lograr la recuperación económica de Estados Unidos. Digamos que se le aparece la Virgen y lo hace. En ese caso, subiría mucho las materias primas, reanimaría el mercado chino también y nos vendría súper bien. Ahora, es muy cierto que entra una cierta duda legítima de cómo va a ser para recuperar todo el mercado de Estados Unidos así de milagrosamente, porque ya los empresarios, ya el sistema, las universidades creen en la globalización. El invento es norteamericano, la globalización es norteamericana, y ahora viene el propio inventor, en este caso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dice, ya no quiero globalización, la voy a desmontar. Entonces, claro, la actitud internacional es, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? Terremoto, ¿no? Claro. A lo Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defendernos? Entonces, yo diría que Perú debe insistir. Acuerdo del Pacífico es un gran acuerdo para nosotros. Tenemos a Colombia, a Chile, a México y el propio Perú. Somos la 8ª potencia a nivel de mercado, pero cuidado, uno de los grandes afectados por los proyectos de Trump podría ser México, que es gran parte del Acuerdo del Pacífico. Entonces tampoco nos podemos dormir en los laureles de decir, bueno, ya somos Acuerdo del Pacífico, ¿no? Porque México es el principal socio industrial de Estados Unidos y agrícola, y lamentablemente si Trump cumple sus amenazas, pues México se vería muy perjudicado. La bolsa mexicana ha perdido estos últimos 8 días valor continuamente, ¿no? Entonces, atentos, porque ya los mexicanos temían lo peor, ¿no? Bueno, señora Alegría, vamos con la última proyección. Ahí está, 228 votos electorales para Donald Trump, sigue encabezando esta cifra. Hillary Clinton se va quedando con 209. Bueno, así van las cosas, minutos cruciales, sin duda. Vamos a estar pendientes a esta información, claro que sí. Muchas gracias, señor Gonzalo Alegría. Gracias, ha sido un gusto realmente conversar con usted. Y un gran saludo a todos los televidentes y decirles que debemos mantener la esperanza, debemos mantener la fe. Por algo yo me apellido Alegría.
y que el mundo no va a ser ancho y ajeno, aunque mi padre escribiera la novela El mundo es ancho y ajeno, yo creo que ya no volverá a ser ancho y ajeno para el Perú. Debemos luchar inteligentemente, adaptarnos a los cambios. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gonzalo Alegría estuvo conversando y analizando la contienda electoral en los Estados Unidos. Economista, sociólogo, responsable de finanzas internacionales en Centrum Católica, estuvo hoy en la última central de RPP. 11:38 minutos, hacemos rápidamente una pausa. Regresamos con Juan Carlos Hurtado y los deportes. Permiso.